Hola chicos, muy buen día, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con el siguiente tema, el cual será derivada, ¿vale? Espérenme, se convirtió en figurita, vamos a devolverlo. Derivada de una derivada. El día de hoy vamos a hacer algunos ejemplos de cómo podemos sacar la derivada de una derivada y también podemos sacar una derivada de una derivada de una derivada. Quiere decir, anteriormente nosotros simplemente llegábamos a la primera derivada. El día de hoy vamos a ver cómo podemos tener una segunda, tercera, cuarta, quinta derivada, depende del tipo de la función. Vale, entonces, vamos a hacer algunos ejemplos bastante sencillitos. Por ejemplo, vamos a tener la función de x, perdón, todavía no es derivada. La función de x de, por ejemplo, 3x cuadrada más 8x. Vale, entonces vamos a encontrar cuál sería nuestra primera derivada. Recordemos que esta de aquí significa derivada. Entonces, al tener una comita, pues, vamos a decir que tenemos una primera derivada. Entonces, lo que vamos a realizar aquí. Nosotros ya sabemos cómo derivar este, el cual vamos a hacerlo aquí enfrente. El 3 pasa directo y multiplicaría el 2 que pasa abajo. Y a la exponente le restamos 1. 2 menos 1 nos queda 1. Más 8 por la derivada de una x es un 1. Entonces quedaría 3 por 2, 6x, más 8 por 1, 8. ¿Vale? Ya tenemos la primera derivada. Ahora, vamos por una segunda derivada. Ahora vamos a ocupar la derivada anterior, ¿vale? La primera derivada que tuvimos. Entonces vamos a tener lo siguiente. El 6 multiplica la derivada de una x, que es un 1, más la derivada de una constante es 0. Entonces simplemente 6 por 1 me da un 6. Y vean, aquí podemos tener una tercera derivada. Sería la derivada de una constante, lo cual nos daría 0. ¿Vale? Listo. Hasta aquí dejaríamos este primer ejemplo. ¿Vale? Ya vamos a obtener una primera, segunda, tercera derivada. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a proceder a otro ejemplo. ¿Vale? Vamos aquí abajito. Y digamos que vamos a tener una función como las que hemos estado trabajando anteriormente. Un ejemplo de ellos es la parte de su examen. Y podemos decir que tenemos e a la x. Y vamos a tener también, a ver, denme un momentito. Ya. Listo. ¿Vale? Vamos a tener e a la x. Vamos a tener más. Denme un momentito. Listo. Más logaritmo natural de x. Y vamos a restarle, vamos a cambiar el signo. Vamos a restarle un seno de x. ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos sacar una primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. ¿Vale? Vamos a ver cómo va cambiando. Vamos a hacerlo un poco más arriba. Y ok, vamos a comenzar. Vale, okay. Nosotros tenemos en nuestro formulario que e a la x sería la fórmula de e a la u. ¿Vale? E a la u nos dice que sería e a la x, ¿vale? Pasa directo, multiplicamos por la derivada de u. En este caso la derivada de una x es un más 1 entre u, sería la x, es la fórmula del logaritmo natural de u entre u. Entonces la u es la x y multiplicamos por la derivada de lo que es nuestra x, que sería un 1. Menos, en nuestro formulario tenemos una fórmula directa para seno de x. ¿Vale? Y más cuando tenemos simplemente una x adentro. ¿Vale? La cual sería
coseno de x y multiplicamos por la derivada de esta x, que es un 1. Entonces nuestra primera derivada queda como e a la x más 1 sobre x por 1 me da lo mismo, 1 entre x, menos coseno de x por 1 nos da a coseno de x. ¿Vale? Ya tenemos aquí nuestra primera derivada. Vamos con la siguiente. ¿Vale? E a la x quedaría derivada exactamente igual. ¿Vale? Más, pero ahora ya no utilizaremos la de logaritmo, porque ahora tenemos esto de aquí que es x, 1 entre x. Entonces podemos ocupar una propiedad de los exponentes que nos dice x a la menos 1. Le subimos la x para que quede con potencia negativa. Y esto sí podemos derivarlo, lo cual nos quedaría como menos 1, ¿vale? El 1 recuerden que en álgebra no se pone. Y al menos 1 le voy a restar 1. Quiere decir que estaremos ocupando la fórmula de u a la n. Entonces, menos 1 me daría un menos 2, ¿vale? Menos, y tenemos una fórmula directa también para el coseno, ¿vale? Sería menos seno de x, lo multiplicamos por lo que es nuestra derivada de x, que sería por 1, y vamos a simplificar. ¿Vale? Voy a borrar este de aquí para que me alcance bien el espacio. Y vamos a colocar a la x por 1, da e a la x, más, ¿vale? Por menos me daría un menos, ¿vale? Y tengo x a la menos 2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto yo lo voy a retransformar a como lo teníamos inicialmente, ¿vale? 1 entre, como la potencia es negativa, la pasaré positiva, ¿vale? Y tengo que menos y menos me da un más. Seno de x por 1 me da al seno de x. Entonces, si yo continúo una tercera derivada con este procedimiento, pues yo veo que e a la x pasa directo, ¿vale? Ahora, el detalle es aquí, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿vale? Yo voy a colocar menos y voy a tener que multiplicar. Recuerden que este lo transformo, quedaría como x a la menos 2, ¿vale? Menos 2 pasa y resto 1, quedando a la menos 3. ¿Vale? Entonces, vemos que aquí el seno pasaría a coseno, ¿vale? Más coseno de x por la derivada de una sola x, que sería un 1. Entonces, menos y menos me da un más, 2, y la x cúbica la voy a pasar hacia abajo. Le quedaría como x cúbica más coseno de x, ¿vale? Ya tenemos nuestra tercera derivada. Entonces, vemos que de acuerdo a la función podemos estar continuando. Por ejemplo, aquí vimos que el coseno ya se repitió. La e a la x estaba repitiendo, pero la que cambió fue el logaritmo. ¿Vale? El logaritmo cambió aquí y después ya dejamos de utilizar la fórmula del logaritmo y nos seguimos ya utilizando más que nada leyes de los exponentes. Entonces, vamos por otro ejemplo. Vamos a ver algunas funciones individuales. Podemos llamarlo también algunas derivadas que van a estar siendo llamadas como cíclicas. Por ejemplo, vamos a tener el seno de x. Vamos a utilizar la notación en y. Y vamos a tener ahora la de e a la x, pero expresada de manera diferente. ¿Vale? Vamos a tener e a la 2x, por ejemplo. ¿Vale? Ahora ya no es e a la x. Entonces, vamos a ver cómo serían las primeras derivadas. ¿Vale? Vamos a hacer las derivadas hasta que se repitan. ¿Vale? Entonces, como estamos utilizando y, entonces sería y, la primera derivada, e como segunda derivada, y y como tercera derivada. Entonces, bueno, ya tenemos que el seno de x, la fórmula directa sería a coseno de x, ¿vale? Pero recuerden, la derivada de una sola x es 1, entonces al multiplicarlo nos da lo mismo, ¿vale? Aquí ya cambia. El coseno, si ocupamos la derivada, sería a menos seno de x. La derivada de una sola x es un 1, ¿vale? Entonces, podría parecer que se repite, pero no, aún no. Porque estamos teniendo que aquí iniciamos con un seno positivo y aquí lo tenemos negativo, ¿vale? Volvemos a derivar y nos daría menos coseno de x, ¿vale? Pero cuando llegamos a nuestra cuarta derivada,
vamos a tener que el coseno, la derivada de un coseno sería menos, entonces sería menos, menos, ya tenemos seno de x de nuevo. Menos y menos me da un más y se repite seno de x. ¿Vale? Ahora sí podemos decir que ya se comenzó a repetir. ¿Vale? Pero fíjense muy bien en esta parte de los signos. ¿Vale? Ahora, y igual a e a la 2x es un poco diferente. ¿Vale? Podría parecer que se estaría repitiendo. ¿Vale? Pero hay que tener mucho cuidado. Fíjense, la primera derivada. Nos dice la fórmula que lo voy a pasar directamente. Pero debo de sacar la derivada de u. Este es u, necesito su derivada. Yo sé que la derivada de ello sería a2 multiplicado por la derivada de x, lo cual me daría a un 2. Entonces yo multiplico por 2, lo cual me daría a 2 a la 2x. No hay mayor problema. Vamos ahora con y, en la segunda derivada, doble prima. Y vamos a tener que el 2 pasa directo, ¿vale? Nos quedaría la derivada de aquí. Sería exactamente lo mismo que acá. E a la 2x multiplicado por 2. Entonces podemos multiplicar 2 por 2 nos da 4. E a la 2x. Vamos a intentar una tercera. Vamos a ver qué pasa. El 4 sabemos que pasa directo. Y se vuelve a repetir a 2 a la x por 2. 2 por 4 me da 8. E a la 2x. Entonces con este comportamiento nosotros podríamos decir que el siguiente es 16 e a la 2x. Quiere decir que la constante va a estar incrementando, ¿vale? Con cada derivada que nosotros vayamos teniendo, pero lo demás sigue permaneciendo. Entonces, esto es lo que debemos de tener mucho cuidado. Esta cíclica solamente va a estar sucediendo cuando x sea simplemente una sola x, sin ningún número y ninguna potencia. Pero si nosotros tuviésemos una 2x, pasaría lo mismo que en el ejercicio a la derecha. Seguiría aumentando, que sería 2 coseno, menos 4 seno, acá sería menos 8 coseno, acá sería más 16 seno, ¿vale? Estaría aumentando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Bueno, posteriormente nosotros estaremos viendo criterios de la segunda, tercera derivada para poder resolver ciertos ejercicios de aplicación de la derivada y algunos de optimización. ¿Vale? Entonces, siempre que tengamos una x solita, siempre va a estar teniendo, o tendiendo siempre y cuando sea función trigonométrica, va a estar tendiendo a ser cíclica. ¿Vale? Entonces, estos son los ejemplos que nosotros vamos a estar teniendo por el día de hoy. Y saben, cualquier cosa, saben cómo comunicarse conmigo. Que tengan un excelente día. ¿Vale? Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.